Hola, somos Nelson y Cristal de A Dos Polos y estamos haciendo un viaje alrededor de América en esta Volkswagen Combi. En el video de hoy les vamos a mostrar un poco de la playa Ponta Negra en Manaos y les vamos a contar algunas pequeñas cosas que nosotros hacemos para conocer mejor un lugar. Hubiese preguntado si le habían cuerdito. Yo pregunté. Ah, Mi mamá le pregunté, ¿ten corda? Y me dijo, no, ten now. yo pensé que si se acordaba de algo. Yo dije, ¿qué le está diciendo que se acuerda de qué? Bueno, estamos caminando hacia la heladería glacial, que es esa que está acá, para agarrar un bus hacia la playa Ponta Negra. Ómnibus. Ómnibus. Hasta la playa Punta Negra. Ponta Negra. Punta Negra. No sé. ¿Cuál te parece que tiene parada de bus? Creo que deberíamos preguntar, ¿verdad? Bueno, preguntamos y llegamos a donde nos habían dicho, pero era al frente. Sí. Nelson se acordaba del número de la ruta, yo me acordaba del lugar. Así que somos un buen equipo y por separado no hubiésemos llegado a ningún lugar. Bueno, ya estamos montados en el bus. Sí. Resulta que no tenían cambio, así que nuestros No. amiguitos de ahí atrás nos pagaron Sí. el pasaje. Bueno, ya finalmente nos bajamos del bus, tardamos que como media hora. Más o menos. Yo no sé, ya terminé mareada, estoy acostumbrada a la combi, que es lenta El bus iba muy rápido y no tiene nada de amortiguación. y bueno, pero ya estamos acá en la playa, Ponta Negra, conociendo la parte como más turística, ¿no? Sí, más fancy también, porque los edificios ya son otro tipo de edificios aquí. Sí, ya no es tan rural. Sí, ya se ve que es una zona más de mayor poder adquisitivo aquí. Al parecer nos bajamos como una o dos paradas antes de lo que debíamos. Sí, esto por aquí no hay ninguna playa, pero sí vemos gente caminando hacia el otro lado. Bueno, estamos en la playa, ya hicimos unas tomitas como en un muelle Ya estamos sin pila. sí, y vamos bajando a conocer la playa como tal. Y sí. La playa estuvo bien. Estuvo bastante buena, la verdad, el lugar es muy bonito. No hizo calor. Bueno, estábamos en el agua. Sí. Tiene, No, afuera tampoco hizo calor. Es verdad. tiene muchas canchas de voleibol, tiene como una caminería para pasear perros, para andar en bicicleta, patines, etcétera. Y bueno, nosotros, aunque se ve la verdad muy iluminada, vamos a ver acá, sí, ya es de noche. Y vamos caminando hacia el centro comercial. Sí. Cuando veníamos en el bus venía muy rápido y me pareció que era algo así como 1 kilómetro entre el centro comercial Punta Negra o el shopping Punta Negra y la playa Punta Negra. Y ahora le dije a Cristal que era cerca, como 1 kilómetro. Y tenemos como 1 hora caminando y no hemos llegado. Tenemos mucha sed y dijimos vamos a comprar agua en el centro comercial y no hemos llegado al centro comercial. No llegamos nunca, ni siquiera saber. No. Conseguimos esta farmacia en el camino y vamos a aprovechar a comprar agua y preguntar cuánto falta para el centro comercial, porque 3.60.
1,75. Obrigada. Obrigada, tá? Nos dijeron que faltaban 150 metros para el centro comercial. Y creo que ya llevamos como 150 metros. Ahí a través de las matas se ve. 2 horas después. Sí, estuvo lejos, yo no sé qué pasó. Hace como un mes que no llegamos a la civilización así. Somos los propios locos de playa. Los propios locos metidos aquí. Cholas, mi sombrero y bueno. Pero bueno. Bueno, yo quiero dar mi testimonio de que de verdad odié la manera de conducir del transporte público acá. Sí, manejan muy rápido. Y, Por ahí es porque es domingo. sí. Y bueno, ya se acabó la diversión. Vamos a la habitación, vamos a arreglarnos y mañana tenemos que ir. A editar ahorita. Ajá, vamos a editar. Y mañana tenemos que ir a las compañías navieras a ver qué Sí. pasa. A ver si logramos cruzar para Belén. A continuación les vamos a dar unos pequeños tips para conocer mejor la ciudad o el lugar en donde estén. Una de las principales cosas que nos gusta hacer es conocer el transporte público para sentirnos en el puesto de un local o de una persona que vive en la ciudad. También nos gusta mucho salir a caminar. Nosotros dos somos unos caminadores compulsivos y la verdad salir a caminar te muestra algunos rinconcitos y algunos lugares en los que en el transporte público no te da para entrar. También tomarse el tiempo de investigar los lugares históricos. Muchos lugares históricos tienen incluso días de visita gratis y otros simplemente son iglesias, plazas y que son lugares públicos. El otro tip es buscar una forma económica de conocer el lugar que te llama la atención. Nosotros, por ejemplo, en el Teatro Amazonas teníamos dos opciones. Una era pagar una cosa como 30 reais por un tour dentro del teatro y la otra era por 10 reais por los dos asistir a un concierto de jazz. Muchas veces investigar bien cuáles son las posibilidades, los tours gratis que hay. Casi todas las ciudades organizan siempre un free walking tour, un tour que es gratis. Otra cosa que pueden hacer es averiguar qué días hay eventos culturales en esa ciudad, en ese pueblo, en ese municipio, en donde sea que estén, porque siempre hay mucho movimiento de cultura, de bailes, gastronomía, etcétera, que se pueden ir a visitar y no tienen ningún costo. Así que ya saben, amigos, compartan con nosotros, escríbanos en los comentarios cuáles son sus formas de conocer mejor una ciudad, cómo lo hacen, están de acuerdo, no están de acuerdo, tienen algún otro tip para la gente. Todos estamos súper pendientes de ustedes. En el próximo video vamos a profundizar un poco más sobre cómo fue el tema de los intercambios para nosotros. Si te gustó este video, no te olvides de comentar, darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales como A2Polos. Nuestra página web es a2polos.com.